Regresamos y seguimos con el diagnóstico de la ciudad. ¿Cuál es el principal conflicto que va a tener que resolver Martín Yarlora? Me parece que el que decíamos al final del bloque anterior, ¿no? El de los servicios públicos, me parece que eso es una cuenta pendiente que deja esta gestión, independientemente de que la ciudad la considero que está abandonada, que ha tenido 8 años de retraso, pero los servicios públicos es clave, porque le acabo de decir que tenemos una empresa como ERSA que está en convocatoria, que si se va complica la vida al 70% del sistema de transporte. Lo de la basura tiene complicaciones judiciales que me parecen muy graves. Yo sinceramente creo que estos funcionarios que se van a desfilar por los pasillos de tribunales, básicamente de los tribunales federales, porque hay causas que los complican y los complican mucho, pero ese no es mi problema, porque yo soy concejal, yo no soy juez ni fiscal, con lo cual será la justicia la que deberá actuar. Y hay un problema que me alegró mucho que hiciera foco en el discurso inaugural cuando asumió como viceintendente el doctor Pacerini, con Daniel. Quiero decirle que con ambos, ¿no? Con el intendente y con el viceintendente fuimos autoridades del cuerpo legislativo. Uno era presidente, vicepresidente era Pacerini, yo era vicepresidente segundo, con lo cual he tenido mucha relación con ellos y los conozco y sé que son tipo de diálogo, de consenso con lo que se puede hablar. Pero me pareció muy interesante que por primera vez un viceintendente hablara en la gestión municipal del tema de la droga. Y hacer tema, porque yo lo dije en la campaña y se lo dije a ustedes porque yo vine en ese momento acá y le dije que yo cuando iba a los barrios a recorrer siendo candidato a intendente, la gente antes que pedirme luz, cordón, cuneta y basura nos hablaba del problema de la droga, y no lo hacía solamente en los barrios marginales, lo hacía en toda Córdoba. La droga se ha metido mucho en los barrios, está siendo un problema absolutamente grave, y yo decía en ese momento que la municipalidad no puede mirar para otro lado y decir un problema de la nación o de la provincia, había que meterse. Me alegró y me pareció alentador que Daniel Pacerini, en el viceintendente actual, ya en el ejercicio de su función, diga que ese va a ser un eje de su gestión. A mí me parece que es importante. Juan, estás en medio del espectáculo más bochornoso que ha vivido el radicalismo en sus 100 años de historia. Estás en Capital, donde dos hombres, Ramón Javier Mestre y Mario Negri, se han peleado, han fracturado el partido. Te diría que han perdido, la segunda ciudad del país la han perdido por la división, porque en la sumatoria de los dos candidatos le ganaban a Martín Yarlora. Vos sos un hombre del interior, sos de Río Cuarto, sos como Sabatini de Villa María, sos como Ramón Bautista Mestre de San Juan. Se presenta una nueva oportunidad para el radicalismo en el interior. Autoridad tienen, porque acá los capitalinos... Bueno, yo soy muy pudoroso, además me parece una... la sola mención me parece una excesiva no te estoy hablando de comparación que obviamente para vos, de la que no me hago cargo. Sí, creo que se abre una nueva instancia en el radicalismo, que además me parece que no alcanza solo con el radicalismo, que tiene que ver con mirar para adelante. En todo caso, lo que pasó nos puso en una situación donde no hemos tenido la capacidad de poder sortear esas dificultades, que desde mi modesto punto de vista tienen que ver más con cuestiones personales que políticas. Pero en todo caso, no estoy yo para juzgarlo, ya lo juzgó la gente. Y me parece que el resultado ha sido tan contundente que ni siquiera merece que nos detengamos a seguir discutiendo sobre eso. Parece que hay que mirar para adelante, vuelvo a decir, no solamente entre radicales, porque además también casi te diría que termina siendo un vicio la discusión de qué es lo que pasa en el comité, y la verdad que la verdadera política está en la calle. Y me da la sensación de que puede existir, o deberemos construir, porque no va a ser casi como la gracia de Dios, como el maná que cae del cielo, sino que deberá ser en función del trabajo que pongamos, del esfuerzo y de la capacidad de mirar la política con una cabeza, con un corazón, y abrir los brazos y tener la intención de poder construir con otros sectores políticos. Me da la sensación y tengo casi la certeza de que ese es el camino que tenemos que encarar para el próximo tiempo. Juan Pablo, en materia de transición que mencionabas en tu respuesta anterior, hubo contrapuntos muy fuertes entre Yarlora y Mestre, sus equipos de trabajo me refiero. ¿Cómo evalúas ese proceso? Me parece que fue francamente bochornoso, porque por un lado teníamos a un municipio que gastaba muchísima plata en publicidad diciendo que estaba haciendo una transición ordenada y que estaban los portales de transparencia de la transición, y por el otro lado el oficialismo entrante que decía que no le brindaban datos. Al día de hoy
hay un contrapunto entre los que se van y los que llegan, de cuántos empleados hay, de algunas cuestiones. Por eso la importancia de la ordenanza que incorporamos el día lunes para ser tratada, porque si no, si ni siquiera hay una información certera de cuántos empleos hay, mucho menos lo va a haber de los contratos de concesión a empresas privadas. Por eso me parece que la transición, según lo que han planteado, yo como oposición no integré la mesa, pero veo lo que dicen de un lado y del otro, y me parece que si ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en eso, me parece que el diagnóstico es mucho más grave de lo que uno viene pensando. Perfecto. Bueno, ¿les parece si nos vamos a la siguiente pausa? Para el tercer bloque y último les propongo que charlemos del gabinete que formó Juan Schiaretti, su opinión como oposición. Ya volvemos.